Entonces, quisiera iniciar con una introducción muy general a la patología clínica. Podríamos decir que la patología en términos así muy generales es una rama de la medicina que se va a encargar del estudio de las enfermedades, ¿no? Tanto en la evaluación macroscópica como microscópica. Sin embargo, hay diferentes tipos de patología, ¿no? Hay patología comparada, patología experimental, patología toxicológica, patología molecular, bueno, diferentes tipos de patología. Y uno de ellos es la patología clínica. La patología clínica hace referencia también al estudio de las enfermedades, pero esto a través de las pruebas de laboratorio y frecuentemente utilizando líquidos corporales, como es sangre, plasma, suero, y los diferentes líquidos, por ejemplo, orina, sinovial, torácico, pericárdico, abdominal, en fin. Eso es la patología clínica entonces, el uso de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades. Ahora, ¿cuáles son las áreas que están involucradas dentro de la patología clínica? Bueno, una de ellas es la hematología, y la hematología no solamente se reduce al hemograma, desde luego, ¿no? Hay muchos otros estudios que ya a lo mejor son más particulares, más específicos, pero que forman parte también de la hematología. Entonces, ciertamente tenemos el hemograma como uno de los más importantes, pero también está la evaluación de la médula ósea, toda la evaluación de hemostasia y la parte de medicina de transfusión. Entonces, estos son algunos de los estudios involucrados dentro de hematología. En la bioquímica clínica, ya les decía yo, básicamente aquí sí es un solo estudio, sin embargo, un estudio muy importante que nos permite evaluar alteraciones en la función de diferentes órganos. A través de la bioquímica sanguínea, les decía, podemos evaluar riñón, páncreas, hígado, pero también metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, pero también equilibrio ácido-base y electrolitos como sodio, potasio, cloro, entre otros analitos, pero estos son como los más importantes. Entonces, la bioquímica es de gran utilidad. En realidad, todos estos son estudios complementarios. No son, o por lo menos cuando se presentan juntos, el hemograma, la bioquímica y el urianálisis, sabiéndolos interpretar y con una adecuada integración, dan bastante información. El análisis de líquido, les decía, orina, torácico, abdominal, cefalorraquídeo, sinovial, sería otra área, que esta se puede considerar también dentro de la citología. Equilibrio ácido-base en su parte metabólica, que es en la bioquímica, pero también en su parte respiratoria, que es la interpretación de estudios de gasometrías. En este caso, en este curso, solamente vamos a ver equilibrio ácido-base a nivel de bioquímica y, bueno, quizá algunas generalidades de respiratorio. La parte de endocrinología, sin embargo, de esto no vamos a tocar nada en este módulo porque al parecer tienen otro exclusivamente dedicado a endocrinología, entonces ahí van a profundizar sobre la fisiopatología y las pruebas diagnósticas seguramente. Y por último, citología. Bueno, estas son las áreas que involucran a la patología clínica. Hay otras áreas dentro del laboratorio de medicina, digamos, o medicina de laboratorio, que incluye, por ejemplo, microbiología, parasitología, inmunología, otras pruebas diagnósticas, se escapan un poco dentro del concepto como tal de patología clínica, pero suelen formar parte de un laboratorio clínico en general. Pero ya saben que hay especialistas ya en microbiología y especialistas en parasitología también. ¿Qué involucra la patología clínica? Esta es la primera parte, aunque aquí tengo diferentes especies, bueno, en su caso es más hacia pequeñas especies, desde luego, pero la toma de muestra, la asesoría en la elección y conservación de las muestras y el envío al laboratorio. Este es, digamos que el primer paso en patología clínica importante y que tenemos que considerar, porque la calidad de las muestras es totalmente dependiente de la calidad del resultado. Una muestra tomada inadecuadamente o insuficiente o transportada también de forma incorrecta o mal conservada, nos va a dar resultados poco confiables y por lo tanto diagnósticos incorrectos. Entonces, toda esta parte de cómo debo tomar una muestra, qué recipientes debo utilizar, cuánto tiempo tengo
desde que la tomo hasta que la evalúo o la analizo. Toda esta parte constituyen, digamos, el análisis preanalítico, ¿no? Bueno, este es el primer paso, digamos, de la patología clínica. Posteriormente viene lo que nosotros hacemos en el laboratorio o lo que ustedes, algunas técnicas que pueden llegar a hacer en el consultorio, pero esto es muy parte del laboratorio, ¿no? En donde los que nos dedicamos al diagnóstico como tal o los que somos especialistas o tenemos estudios sobre patología clínica, sabemos que aquí lo más importante es que nuestros resultados sean confiables. Entonces, todos los equipos deben trabajar con controles de calidad, con evidencias de que en realidad el equipo funciona y está determinando lo que queremos que determine, y las prácticas que sean manuales o las técnicas manuales, pues tienen que también realizarse por técnicos o por especialistas, y la idea es eso. En el laboratorio nosotros tenemos que garantizar que nuestros resultados son confiables. Desde luego que puede haber algunos otros errores analíticos, pero el conocimiento y la experiencia tendrían que ayudar a tratar de eliminarlos. Bueno, y después viene esta parte que yo digo que es una de las más interesantes, ¿no? Porque ya que se tomó adecuadamente una muestra, se envió al laboratorio, en el laboratorio el análisis fue correcto, viene la parte de la interpretación, y aquí es donde tenemos que unir todos los elementos. La historia clínica, la anamnesis, el examen físico completo, todas las pruebas de laboratorio clínica, pero también otras pruebas que se pueden realizar como de imagen, ultrasonidos, radiografías, les decía, otras pruebas inmunológicas, por ejemplo, ELISA, ya cada vez hay más acceso a PCR o a pruebas rápidas de laboratorio. Todo eso al final se tiene que conjuntar, se tiene que integrar, se tiene que analizar, y aquí viene la parte del razonamiento clínico, inductivo, y de cómo de los resultados tenemos que organizarlos o armarlos para lograr una conclusión más general. Ahora, esta conclusión general tendría que ser el diagnóstico, ya sea el diagnóstico presuntivo o el diagnóstico definitivo. Y para que nuestra conclusión general o el diagnóstico sea verdadero, cada una de las premisas tiene que también ser confiable y verdadera. Desde el análisis que ustedes hacen en el perro, en el examen físico, hasta el análisis que nosotros hacemos a nivel de laboratorio. Todo esto se integra y entonces hacemos una conclusión o un diagnóstico. Y al final los patólogos clínicos podemos interpretar nuestras pruebas, pero me parece que la interpretación final y el diagnóstico clínico definitivamente lo hace el veterinario que está enfrente del caso, porque es el que tiene más información y es el que tiene todos los elementos. Entonces, nuestras interpretaciones son sugerencias de lo que probablemente está pasando. La decisión final, a mi gusto, la tiene el clínico. Claro que con respecto a esto pueden haber opiniones distintas. Hay quien dice que el patólogo clínico tiene la decisión final. No lo creo, por lo menos no en todos los casos. Bueno, estas imágenes solo son, por ejemplo, de un hemograma, de un frotisanguíneo, de un aspirado de médula ósea, de un líquido, de una orina, todo lo que se integra, ¿no? Y muchas más. Y esta es la otra parte que involucra la patología clínica, que es quizá lo que nos puede diferenciar de un, digamos, químico farmacobiólogo a cargo de un laboratorio y que da servicio a medicina humana, ¿no? En donde los químicos farmacobiólogos hacen más la parte técnica, analítica, de igual forma con experiencia y conocimientos, de igual forma con resultados confiables, pero regularmente no hay un vínculo claro entre el clínico en medicina humana, digamos, y el químico farmacobiólogo, ¿no? Como que cada quien hace su trabajo de forma aislada. Pero el patólogo clínico cumple una función más allá de realizar las pruebas de laboratorio y que es como, yo diría, la mano derecha del clínico, ¿no? El patólogo clínico tiene que tener ciertos conocimientos de la clínica, de las enfermedades, de la fisiopatología, justamente para tratar de resolver los casos clínicos en conjunto, cada uno utilizando lo mejor de su especialidad, ¿no? La parte de la experiencia clínica y la parte de la experiencia del laboratorio y de la elección de las pruebas más adecuadas. Entonces, aquí en esta imagen lo que hacemos los patólogos clínicos en la universidad es asistir periódicamente a las rondas
de discusión de casos clínicos que son por las mañanas. Y bueno, ahí justamente compartimos ideas, damos recomendaciones, discutimos interpretaciones y todo eso en realidad enriquece mucho y se favorece el paciente, ¿no? Que es al final lo más importante. Bueno, ¿cuál es la utilidad general de las pruebas de laboratorio? Ahorita ustedes pueden pensar en muchas posibilidades, pero pues quizá estas sean las más importantes. Uno, que nos va a facilitar el diagnóstico. Les decía, nuestros diagnósticos con el uso de pruebas tendrían que ser más precisos, tendrían que ser más adecuados también y más apegados a la realidad probablemente. La otra es que no necesariamente tiene un animal que estar enfermo para realizar estudios de laboratorio, ¿estarán de acuerdo con esto? Simplemente pueden usarse para evaluar el estado de salud general de un paciente, por ejemplo, que se va a someter a un procedimiento quirúrgico. A veces nos lo solicitan porque van a viajar de un estado a otro estado o de un país a otro país, o a veces cuando son gatos o perritos ya de edad avanzada, pues no está mal hacer de repente periódicamente evaluaciones generales, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que tener una enfermedad. Establecer el pronóstico, esta es una parte muy importante, por lo menos para los propietarios, ¿no? Que le demos el diagnóstico de la enfermedad, pero también las pruebas de laboratorio nos pueden estar hablando de la gravedad de la enfermedad, de tal manera que no es lo mismo un proceso inflamatorio ligero a moderado o un proceso inflamatorio sistémico de septicemia con mal pronóstico. Entonces, también te ayudan a establecer la gravedad del problema. Y por último, evaluar la respuesta al tratamiento, ¿no? Y de ahí que sea importante también, pues no nada más realizar estas pruebas para el diagnóstico y punto, ¿no? Sino el seguimiento, el monitoreo y más cuando ya nosotros instauramos un tratamiento, ¿no? Para ver si esos cambios que nos sugirieron el diagnóstico se pueden revertir también. Ok, entonces, bueno, esta es la generalidad de la utilidad de las pruebas de laboratorio. Y también la introducción, nos seguimos viendo en los siguientes videos. Que estén muy bien, hasta luego.